Bien, vamos a ver entonces un poco de buffering, ¿no? De frame buffers, en este caso en Lightwave. Y tengo esta escena que, bueno, si yo paso esto al Beeper, se ve en este tipo de render. Cuando venimos acá a render properties, y en los buffers, que esto ya lo hemos charlado, tenemos un montón de buffers que nosotros los podemos activar poniéndole este pequeño tilde de acá, y nos va a decir también, si tocamos el buffer, algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo en este caso def. Vamos a ver def, justamente, que es uno de los buffers que es interesante de saber utilizar. Si yo vengo acá a Final Render, que son las opciones del Beeper, y pongo def, ¿sí? Se va a ver generalmente todo blanco, porque este buffer es de los que necesitan estar normalizados. Entonces vamos a ver la escena de costado y vemos la cámara. Tenemos una grilla acá que dice de 500 milímetros, o sea, de medio metro. Y necesitamos venir a la ruedita dentada, o sea, las opciones del Beeper, y ponerle Normalize Display. Cuando le ponemos Normalize Display, cambia. En este caso cambió para mal, porque estamos viendo de blanco a negro y no se ve el def. Entonces vamos a volver acá a buscar en nuestro def y le vamos a decir que, bueno, que en lo cercano sea 0 está bien, ¿no? Y que lo lejano sea por ahí 2 metros, 1 metro, 10 metros, y vamos probando hasta a ver dónde se ve, ¿no? Con la grilla es fácil, pero digo esto, 22 metros, por ejemplo, y vamos viendo qué tipo de mapa de profundidad tenemos, ¿no? 15, ¿no? Le podemos decir que 2 sea lo mínimo, 3, ahí se está viendo mejor, ¿sí? 22 es mucho, 11 está mejor, y ya vamos a ir hilando más fino y mostrando dónde queremos que se vea bien oscuro, lo que decimos que es lo que está cerca, y bien alto lo que está lejos. Esto es porque estos buffers, básicamente el de def, está pensado para la selección, o sea que si esto yo en Photoshop lo convierto en un canal alfa, va a seleccionar más lo que está más lejos y menos lo que está más cerca. Entonces esto sería correcto, ¿sí? También le podemos poner que utilice el filtro de ruido, el denoiser, que debe estar activado, como ya lo hemos mencionado, acá. Puede decir on GPU, que yo no tengo, on CPU, que siempre lo hace así. Entonces, a los buffers que nosotros queremos que les active el filtro de eso, el denoiser, le ponemos que les ponga el denoiser, y el Adaptive Sampling también se lo vamos a colocar, que es esto del sampleo adaptivo, que es cuando más necesita samples, puede utilizar el máximo, ¿no? De los samples de la cámara. Vamos a poner Shift-CP de propiedades, y nosotros cuando le decimos que el mínimo, esto es la escena que viene de default acá en Lightwave, ¿no? Pero dice 1 y máximo 64, está bueno eso, porque en algún lugar donde necesita uno solo, va a ser uno solo, y donde, bueno, tiene que requerir los 64 para que quede mejor, los va a hacer así, de forma adaptiva. Bueno, entonces ahora, si yo acá en Render Properties, en Output, le digo que haga el output de Final Render, el alfa, el def, y así todos los que yo necesite, y sabemos que tenemos que hacer esto quitando Use Preference Output Path. Entonces, otra vez, quitamos Use Preference Output Path y le decimos dónde lo queremos grabar, ¿no? Con esta carpetita que está acá, y le decimos dónde queremos guardarlo. Algunos ejemplos de
cómo salen los buffers, ¿no? Acá tengo algunos ejemplos de, estas son las animaciones. Bueno, de paso aprovecho, acá están las animaciones y vemos que las animaciones están en una carpeta específica que dice animaciones. Esta es una pequeña rotación de la modelo, ¿no? En los distintos buffers, ¿no? Vamos a ver, este es Object ID, ¿no? El que por objeto le pone un color, las normales también, Geometry, que sería como el más plano de todos los renders, digamos, donde solamente se ve el volumen de cada geometría. Eh, este es el render final, acá sí está todo, acá todos los volúmenes están integrados con color, etc. Este es Def, justamente, que estábamos viendo recién. Bueno, vamos a ir de paso les muestro, así se ven los frames, ¿no? Estos son los bugs, esto es Def, Geometry, Multilayer, que es XR, es un formato de altísima calidad, es donde se ve todo el render de Lightwave, ¿no? Que es el formato que tiene más calidad. Si nosotros decimos, bueno, más calidad y se ve así todo esto eh, como si fuese color indexado, bueno, no es por eso justamente, sino que es porque para representar esto en la pantalla hay que usar un programa profesional como por ejemplo Photoshop u otros, ¿no? Acá estamos en un viewer solamente y no muestra ese tipo de formato en toda su gama de color, ¿no? Bueno, este serían entonces las normales, Object ID, se ven así, el RGB, que es como el render propiamente dicho, Surface ID, que le pone un color a cada superficie, entonces, por ejemplo, esta lámpara que está acá atrás es un objeto, pero tiene distintas superficies, entonces le pone una paleta, además es muy interesante cómo está trabajado, acá está la computadora, una paleta bastante homogénea, ven que la computadora está dentro de los verdes amarillos, la lámpara esta está entre los rojos, naranjas, amarillentos, y es muy interesante cómo trabaja el color Surface ID, ¿no? Bueno, vamos a ir al encoder y vamos a ver cómo funciona. El encoder, como ya vimos en otras de las clases, tiene esta disposición. Acá sería su ventana principal, acá la ventana de los trabajos, esta de acá sería la ventana que nos muestra el encoding y todos estos de acá van a ser presets. Tiene muchos presets, pero vamos a ver que estos presets, que son un montón, hay algunos que nos pueden llegar a servir y otros que no. Vamos a tocar Control I en Windows y Command I en Mac y vamos a cargar alguna imagen como para ver cómo funciona. Tenemos que elegir la primera, o sea, esta dice Final Render de placa Fracture, un tutorial. Final Render 000. Entonces vamos a elegir esta y va a cargar toda la secuencia. Nos va a aparecer acá, dice H264, ¿sí? Que va a ser el formato, que va a ser en realidad el contenedor justamente, y el codec. Ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver que cuando tocamos acá nos aparecen muchas opciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es para qué vamos a usar esto. Si nosotros lo vamos a subir a internet, ya nos conviene directamente comprimirlo, guardarlo en un formato chico que no ocupe mucho, como el H264, por ejemplo. O si lo vamos a guardar para editar, nos conviene guardarlo en un formato de alta calidad. Cuanto más alta la calidad, mejor. ¿Sí? Sepamos eso, cuanto más alta la calidad, mejor en un formato que nos permita luego editar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lo comprimo ahora, después lo meto en el programa de edición, el programa de edición genera un proxy, o sea, una fila de copia, digamos. De esa fila se hace la edición y se genera un render.
interno. Después se exporta, entonces varias veces estamos comprimiendo y descomprimiendo y vamos a ir perdiendo calidad. Entonces lo que nos conviene es un formato de las más altas calidades. Yo lo que recomiendo mucho es Apple ProRes. Y si venimos acá a Apple ProRes, vemos que hay varias opciones. Acá nos estaría mostrando la calidad de lo que queda en Apple ProRes en cada uno de los frames que nosotros elegimos de acá abajo y nos muestra la calidad de cómo quedaría el comprimido, ¿sí? Bueno, si toco el menú desplegable vemos que hay varias opciones, ¿sí? La más alta de todas es Apple ProRes 4444 Extra Quality XQ. Esa es la más alta. Esto ocupa mucho, se imaginarán. Es un formato de video comprimido, lo es, pero realmente son archivos grandes, archivos pesados y en animación que nosotros animamos 120 frames, 400, 1000 frames, es chiquito, pero una película, 1 hora, 2 horas en estos formatos quedan archivos realmente inmensos. Bueno, QuickTime también tiene un montón de opciones, entre ellas Apple ProRes XQ, que es la que dijimos que es de muy alta calidad. Y después, bueno, van a ver que hay varios Ultra HD y así sucesivamente. Vamos a un formato que puede ser tranquilamente un formato de guarda, de originales, ¿no? Porque una animación, como habrán visto, entre que uno modela, shading, anima y qué sé yo, es algo que lleva mucho trabajo, mucho tiempo y todo ese trabajo nosotros lo queremos guardar de alguna forma que, digamos, que nos sirva para el futuro, ¿no? TIFF es TIFF Sequence, o sea que si yo grabé en PSD32, que son archivos grandes, TIFF son un poco más pequeños y convierte todos los archivos a TIFF, ¿sí? En alta calidad. Eso sirve muy bien para guardar. Los comprimidos ya sabemos que son en el caso que yo quiera subir esto a algún lado y bueno, lo tengo que comprimir. Así van a ver que hay varios. OpenEXR, que es altísima calidad también. Open porque es open source, el XR es la forma en la que se graban los archivos HDR justamente. Y el EXR es el archivo, el formato. Es el formato con el que nosotros vamos a grabar estas grandes cantidades de profundidad de color, o sea, muchos bits. Yo lo que recomiendo es H264, H264 Blu-ray, que también está bien, H265, o sea, el HEVC. También es una muy buena opción. A veces no todas las PC tienen estos códecs porque vienen por ahí en películas que son muy nuevas, pero son de los que son comunes dentro de todos los H264, H265, son bastante comunes y nosotros vamos a ir al estándar, al H264 y vemos que tiene muchas opciones acá. De todas esas opciones, vamos a ver que son preseteos a veces un poco caprichosos, nos damos cuenta de que hay muchos parecidos y cuando uno los analiza en detalle y abre cada preseteo y ve que tampoco es la gran cosa las pequeñas variaciones que tienen. Pero lo que podemos ver es esto, que va a haber algunos que dicen match source, que son los que nos interesan, o sea, que no modifique el tamaño del render, o sea, que no escale la imagen. Porque estos otros que dicen 720p escalan la imagen, salvo que la hayamos hecho en 720, pero si no está en 720p, le decimos en 1080, la va a escalar. 1080p, lo mismo, si ya estaba en 1080, no la escala, pero si no está, sí lo va a hacer. Y ahí perdemos
calidad. High Quality 480, 720, 1080. Este 480 SD lo recomiendo muchísimo para videos chiquitos para mandar por WhatsApp, para enviar una previa de algo a algún amigo, a algún profesor, a la familia, o sea, para mostrar videitos de 2 o 3 megas terminan en unos formatos súper comprimidos pero ya digo, 2 o 3 megas, así, muy chiquitos. Y así sucesivamente. Tenemos mobile device, que es totalmente cuestionable, Twitter, Vimeo, etcétera. YouTube está acá al final. Pero nosotros queremos match source. Y el primero, high bitrate, es el mejor, digamos, a mayor bitrate, o sea, a mayor cantidad de bits que se transfieren por segundo, más alta es la calidad. Medium ya no se ve tan bien. Adaptive, a veces sí, a veces no. Adaptive High Bitrate, a veces sí, a veces no. Como decía, Adaptive Medium lo mismo y Low son realmente en baja y se ven bastante mal, pero también si uno quiere mostrar algo, no sé, lo hizo en 1080 y quiere que el otro vea un poco los detalles y lo tiene que mandar, no sé, por mail, que llegan a 20 megas, manda el mail. Entonces, no nos viene mal hacer este tipo de compresiones, insisto, para que podamos enviar algo o subirlo directamente, etcétera. Si lo vamos a editar, tenemos que tener otro tipo de formatos. Acá vamos a hacer esta versión de edición. Bueno, voy a poner así, match, ok. Vuelvo acá a la inicial y vemos que tenemos otras opciones. A ver, otras opciones no, sino que podemos cargar más cosas. A ver si hay algo acá. Porque esto que es lo mismo que las... Voy a buscar algo que tenga algunos frames. Acá debe haber frames. Acá hay un montón de render. Acá, acá es justo. Encontré alfas, def, geometry, normals, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a cargar, por ejemplo, por poner algo, alfa. Y nos va a copiar la misma, el mismo seteo que pusimos antes, ¿no? Ahora, cuando vemos acá esto, nos está haciendo output file y ustedes no lo ven porque está chiquito, pero nos dice en el mismo lugar donde están los frames. Eso es a veces medio confuso. Por eso yo les recomiendo que tengan una carpeta de render en un disco externo preferentemente y en esa carpeta de render que puedan poner sus proyectos. Esta es mi carpeta de render, por ejemplo, y voy renderizando los distintos proyectos en esas carpetas. Vamos a poner una que diga encoder, que van a ser las que salen del encoder. Yo generalmente uso otro encoder, pero es lo mismo que este, nada más que de otra marca, digamos. Y acá sí le podemos poner un nombre, le dejo ese que está así. Acá dice videofiles.mp4, lo cual no tiene nada que ver porque en realidad el formato lo va a poner de acuerdo a lo que nosotros le digamos acá al principio, ¿no? Bueno, este otro, por hacer algo, podemos poner un Apple ProRes en, no sé, 4.4. Y lo mismo tocamos acá en Output File y nos va a decir dónde queremos guardar el archivo. Bueno, también lo voy a poner en esa carpeta que dice encoder. Y esto es para que entendamos que esto es un queue, como se escribe, o un batch, ¿no? O sea, es una sucesión de trabajos que va a ser. En este caso estamos haciendo animaciones muy pequeñitas, que es lo que hacemos generalmente en 3D, pero este programa también sirve para video y hacer compresiones de videos de 2 horas es dejar la computadora toda la noche
haciendo el encoding. Entonces se carga el batch, ¿no? Que lo vamos a hacer una vez más para que vean todo el proceso. Hago Command I, elijo la primera de las filas de estos buffers. Acá, en este caso lo dejo así. Le digo dónde, eso es importante. Lo voy a poner en el mismo lugar que puse los anteriores. Y acá arriba simplemente vamos a encontrar un play. Y a ese play lo activamos y nos va a hacer el encoding de las distintas animaciones. Ahora, cuando venimos acá otra vez a Output File, tocamos y nos lleva automáticamente a una carpeta en el sistema. Esperen que tengo 10.000 cosas abiertas. Ahí. Nos lleva a una carpetita en el sistema donde estaríamos teniendo los encodings, ¿no? Bueno, vamos a abrir uno simplemente para verlo, ¿no? Y este sería el encoding que se hizo recién. Bueno, como verán es bastante simple. Lo único que hay que ser ordenado en todo esto y tratar de saber primero para qué vamos a hacer ese encoding, qué función va a tener, y otra que siempre tenemos una versión final guardada como una animación que nos va a servir para editar. Sí, para editar. No sé si ustedes saben, pero en cine generalmente, con publicidad y todo, la calidad original, digamos, el máster de lo que se hace, tiene una calidad mucho más alta de lo que se ve en pantalla. Por ejemplo, en una pantalla, decir algo común, estamos viendo en 1080p, ¿no? Y cuando nosotros veíamos en 1080p, ya se estaban trabajando los originales en 4K. Ahora que hay pantallas y YouTube incluso muestra 4K, entonces ya se están haciendo en 8 y en 10K. Porque esto, bueno, a futuro se guardan esos originales, después comercialmente eso funciona muy bien porque sale la versión remasterizada, la versión con limpia, con efectos, qué sé yo, siempre se hacen remasters, ¿no? Y en el caso de ustedes, tengan en cuenta que no todos los programas de edición de video funcionan a 4K y tampoco no todas las GPU soportan 4K, ¿no? Entonces está interesante saber eso porque ahí uno dice, ah, genial, entonces renderizo todo en 4K y qué sé yo. Y sí, renderizar Lightwave va a renderizar en 4K, en 10K, en 20K, lo va a hacer porque va a ser el tamaño que nosotros le pidamos. El encoder también, por ahí nos dice, bueno, sí, 4K, querés 4K, HQ con todo, sí, ok. Y después en nuestro reproductor abrimos, ponemos play a esa animación y se corta y qué sé yo. Cuando pasa eso, después en los programas de edición eh, cambia todo, porque los programas de edición dependen mucho de la velocidad de acceso a los discos, de la velocidad de la computadora, de la GPU, de la memoria, de lo compleja que sea la edición también. Eh, y así sucesivamente. Son varios factores que tenemos que tener en cuenta. Siempre traten de mantenerse guardando la más alta y después, bueno, harán como subversiones, ¿no? Para ver o incluso para trabajar, porque, digamos, no es raro editar. O sea, renderizar y editar, por ejemplo, en estos formatos en Apple ProRes de 4K, pero después cuando uno pasa a encodear, guarda el original en alta en 4K y hace una versión también en alta, pero en 1080, ¿no? En HD, que Full HD, ¿no? Para poder editar más tranquilo y no ocupar todo un tamaño, porque nosotros sabemos que estamos como desperdiciando espacio y tiempo de la máquina si editamos en 4K y después terminamos haciendo la salida de eso a 1080. O sea, hicimos trabajar 4 veces más, acuérdense que 4K son 4 de 1080, a la computadora para hacer toda una serie de efectos y ediciones y lo que sea, y después termina escalando ese resultado a 1080.
Entonces es muy útil cuando nosotros venimos acá a hacer esto, ¿no? Hacer una versión que sea bueno, la resolución que nosotros consideremos que vamos a hacer. Yo ahí puse duplicar. Entonces acá yo podría hacer, bueno, digo, ok, H264, pongámosle que esta sea en 4K y después vengo y pongo duplicar de nuevo y acá podría ser, no sé, vamos a hacer una chiquita, en 720. Y yo ahora pongo play y me va a guardar las dos versiones, ¿sí? A esta debería ponerle en el nombre tanto 4K y a esta tanto otro HD común, no puede 720. Para que lo tengan en cuenta, es muy útil para eso. Nosotros hacemos archivos grandes, después hay que guardarlos y los archivos que entrega Lightwave o cualquier programa de render son archivos realmente importantes de tamaño, ¿no? Nosotros vemos acá, por ejemplo, estos multilayer que tengo acá y los multilayer que son en XR o los que son de PSD de 32, TIFF de 32, son archivos realmente pesados. Vamos a ver acá uno de ellos. ¿Cuánto nos estaría ocupando? Vamos a pasar al Finder, así los vemos en el sistema. 111 cada frame, 111 megas cada frame. Esto es simplemente en 1080, en Full HD. Entonces, esto por 4K sería 440. Solamente de esto. El RGB en PSD está en 8 megas. O sea que cada uno de estos, otra vez, ¿sí? Serían 35 megas aproximadamente, pues 8 y monedas. Y cada uno. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros empezamos a hacer la sumatoria, fíjense que esta animación tenía 30 frames, nada más, un segundo, ¿sí? Por un girito que estaba haciendo para probar. La sumatoria de las carpetas de las animaciones, que están comprimidas bastante, como les mostraba estas están en 444, o sea, en el Apple ProRes en la calidad más alta, pero están comprimidas, ¿sí? Y, a ver, esperen que tengo la ventana acá. La totalidad, cada animación pesa 13 megas, nada más, ¿no? Al menos estas que son en blanco y negro tienen menos información. Sí, pero todos los frames pesan casi 5 gigas, 489. Entonces, ahí hay un tema. Nosotros que queremos a la larga es borrar todos esos frames y quedarnos con esto. Si yo hice 4 animaciones, 4 no, las que sea, que hay acá 5, ¿no? 5 animaciones. Y terminé con, esperen que no me tomó la info de lo que quería. Ahora sí. Esta era def solamente. Yo quiero toda la animación. No, vamos a sacar esto que no moleste. Esto ya fue. Tengo la carpeta completa de esas pequeñas animaciones de un segundo, pero con todos sus buffers. Y son 5 gigas, ¿sí? 489. Y lo convertí en la más alta calidad, digamos, que tengo, que es esta Apple ProRes, que está muy buena y que sirve para guardar y editar y qué sé yo, 213 megas. 213 megas es un muy buen número para guardar animaciones, pero un segundo y encima que era de prueba a 5 gigas no es negocio. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacer eso, a guardar una versión muy en alta y después hacer versiones chiquitas como para mostrar, para subir a la web o lo que fuere, ¿sí? Bueno, esto sería más o menos las líneas generales de Encoder. Como verán, son programas que son muy simples de usar. Hay que entender más bien de formatos, hacer pruebas, agarren una animación cortita de 4 segundos, por ejemplo, y la
comprimen, o sea, en PSD32, ¿no? En alta, bien en alta, y la comprimen en distintos formatos y vale la pena hacerlo, abrirlas, mirar bien las diferencias entre una y otra. A veces uno dice, ah, mira esta, pesa el doble y la verdad que no se ve el doble de mejor, se ve casi igual que la otra. Bueno, entonces ahí estamos, tenemos que ir haciendo esas cosas, ir haciendo comparativas y que es más que nada entender con qué formatos contamos. Y eso es un poco encoder. Hace solamente esto, no tiene otras funciones. Hay otros encoders que hacen más cosas, que pueden cambiar el tamaño, flipar la animación, pasarla del otro lado. Pueden hacer que vaya al revés, o sea, girarla en el tiempo, no solamente girar el eje X o Y de la pantalla, sino que vaya para atrás la animación y hacen otras cositas. Este hace solo esto, es muy simple de usar, pero es realmente una parte fundamental de lo que hacemos en animación. Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos prontito y hasta luego.